Imagina la montaña rusa más loca y salvaje del mundo entero. Y ahora imagina que quedas atrapado en ese recorrido en contra de tu voluntad durante casi 2 horas. Eso fue lo que les ocurrió a la tripulación y pasajeros de este Embraer 190. Cómo pudo pasar y cómo terminó la historia es lo que voy a contarte en este video. Así que quédate. Un enorme agradecimiento a Manscaped por patrocinar este video. La inquietante historia del vuelo 1388 de Air Astana en realidad comenzó cerca de un mes antes del vuelo del accidente, cuando la aerolínea había enviado el Embraer 190-100 LR a una base de mantenimiento en Portugal llamada Alberca do Ribatejo. Allí habían contratado a una firma portuguesa de mantenimiento llamada OGMA, Industria Aeronáutica de Portugal, para realizar la inspección. Y esto no es inusual. Cuando las aerolíneas no tienen sus propios centros de mantenimiento, contratan organizaciones externas, así que sucede con frecuencia. La aeronave estaba programada para un mantenimiento bastante pesado. Incluía una revisión C2 normal, que es un chequeo recurrente que la aeronave debe cumplir tras cierto número de ciclos o de horas. Pero también incluía un par de boletines de servicio. Los boletines de servicio son instrucciones que el fabricante envía a las aerolíneas para que actualicen sus aeronaves. En este caso, necesitaban actualizar parte del tendido de los cables que llevaban a los alerones, pero también reemplazar completamente esos cables, cambiándolos de acero inoxidable por cables de acero al carbono. Y eso significaba que el personal de mantenimiento debía retirar por completo los cables viejos para instalar los nuevos. El trabajo de mantenimiento debía tomar aproximadamente medio mes en completarse, pero los técnicos encontraron complicaciones. Porque cuando empezaron a intentar reemplazar los cables de los alerones, encontraron que las instrucciones eran difíciles de leer. Ellos los encontraron muy confusos, y había una falta de material gráfico que mostrara exactamente cómo se suponía que debían conectarse los cables. Así que el trabajo tomó un poco más de lo esperado y, una vez completado, tuvieron que probarlo. Esto es algo que obviamente se debe hacer tras cualquier mantenimiento mayor para asegurarse de no haber cometido errores. Pero al energizar la aeronave, recibieron un mensaje en el ACAS que decía Flight Controls No Dispatch. Esto es claramente una señal preocupante cuando acabas de trabajar en los mandos de vuelo y aparece este aviso. Así que ingenieros y mecánicos comenzaron a solucionar el problema realizando varias pruebas de sistemas. Tanto de los módulos de control de vuelo, que hacen parte del sistema computarizado del Embraer, como de las conexiones físicas. Pero a pesar de todas estas pruebas, parece que nadie verificó realmente lo que hacían los alerones cuando se movía el mando en la cabina. Antes de continuar, es muy importante que entiendas cómo se mueve un avión a lo largo de su eje de alabeo. Básicamente hay 2 sistemas distintos que controlan esto. Están los alerones, que son las superficies de mando situadas en la parte más externa del ala. Tienden a moverse hacia arriba en el ala que baja y hacia abajo en la otra. Eso obliga al avión a rodar. Pero hay otro sistema también, los spoilers de vuelo. El modo en que funcionan los spoilers de vuelo es que, cuando ordenas al avión girar bajando un ala, entonces esos spoilers se levantan en esa ala. Y como su nombre lo indica, arruinan la sustentación de ese lado, lo que hace que la aeronave ruede. Y estos 2 sistemas trabajan juntos para lograr lo mismo. Uno actúa un poco más a bajas velocidades y el otro funciona mejor en regímenes de alta velocidad. Algo que se va a volver realmente importante en esta historia es el hecho de que el Embraer 190 es, en cierto modo, un avión híbrido. En él, algunos de los mandos de vuelo son fly-by-wire, lo que significa que lo que hace el piloto en cabina se convierte en señales electrónicas que llegan a una unidad de activación. En este caso, los spoilers de vuelo son fly-by-wire, pero los alerones siguen usando cables convencionales conectados directamente a los mandos. Así que aquí tienes 2 sistemas trabajando en conjunto. A medida que el mantenimiento se alargaba, la presión sobre la organización de mantenimiento para terminar el trabajo era cada vez mayor. Así que comenzaron a contactar a Embraer para obtener ayuda con el problema del mensaje Flight Control No Dispatch. Y finalmente, al cambiar algunos módulos de control de vuelo en el tipo de computadora de guiado, lograron borrar el mensaje. El mensaje no volvió a aparecer. Eso significaba que la aeronave ya estaba lista para ser entregada al cliente y volada de regreso a su base. El 11 de octubre de 2018, los pilotos encargados de volar el vuelo 1388 de Air Astana se presentaron en el aeródromo.
El vuelo debía ir de Portugal a Minsk, en Bielorrusia, inicialmente para una escala de combustible y luego continuar hacia Almaty, en Kazajistán. Ahora bien, la tripulación asignada para este vuelo era una tripulación normal. Y digo esto porque, en términos generales, después de un mantenimiento mayor, la mayoría de aerolíneas asignan pilotos especialmente entrenados para vuelos de aceptación. Pero Air Astana no lo hizo así. Era simplemente una tripulación normal conformada por 3 pilotos. El capitán tenía 40 años y un total de 6.009 horas de vuelo. Y junto a él estaba un primer oficial que tenía 32 años y un total de 2.692 horas de vuelo. El tercer piloto en cabina era en realidad un primer oficial ligeramente más experimentado. Tenía 26 años y acumulaba 3.514 horas de vuelo. Y el papel de este tercer piloto se volvería realmente importante en lo que estaba por venir. A bordo también iban 3 pasajeros y los 3 trabajaban para Air Astana, principalmente en áreas de mantenimiento. Cuando pilotos y pasajeros llegaron a la aeronave, el clima afuera era realmente malo. La visibilidad variaba entre 2.000 y 3.000 metros bajo una fuerte lluvia con nubes bajas. Y esto es bastante importante porque en vuelos de aceptación tras mantenimiento pesado, especialmente si hubo trabajo en los mandos de vuelo, quieres tener un clima bastante bueno. Y la razón de eso es que quieres poder, si algo sale mal, necesitas permanecer en condiciones meteorológicas visuales para poder regresar fácilmente al aeropuerto de salida. Pero ese definitivamente no era el caso en este día. La tripulación comenzó ahora a preparar la aeronave para el vuelo y casi de inmediato notaron un problema con la ventilación de una de las bahías de aviónica y además uno de los sistemas hidráulicos estaba con un nivel bastante bajo. Así que llamaron al equipo de ingenieros y les dijeron, no vamos a aceptar la aeronave en este estado. El equipo de mantenimiento resolvió esos asuntos y 2 horas después la aeronave finalmente estuvo lista para salir. Cuando la tripulación regresó por segunda vez, comenzaron de nuevo a preparar la aeronave. Esta vez no hubo advertencias, encendieron motores y comenzaron a rodar hacia la pista 04. Durante el rodaje, la tripulación realizó sus chequeos previos al vuelo, incluyendo la verificación de superficies de mando. En el Embraer 190, la forma de chequear los mandos es mover el yugo y verificar en la pantalla que las superficies se mueven correctamente. Parecía que algo se había pasado por alto aquí, porque si los pilotos hubieran mirado la pantalla, habrían visto una indicación realmente muy extraña. Y eso habría sido que, al mover el alerón para girar a la izquierda, lo que deberían haber visto era el alerón subiendo en el lado izquierdo. Pero en este caso, en realidad bajó y subió en el lado derecho. Sin embargo, los spoilers de vuelo sí se movían como debían. A las 13:30, el vuelo 1388 de Air Astana despegó de la pista 04 en Alberca y los primeros 30 segundos parecieron normales. Pero luego, cuando el capitán, que era el piloto al mando, intentó conectar el piloto automático, este no se activó. Y al seguir volando manualmente, notó que casi no tenía control de la aeronave, y ya puedes imaginar por qué. Porque al intentar girar, por ejemplo, hacia la izquierda, la aeronave quería girar a la derecha con los alerones y a la izquierda con los spoilers, lo que hacía al avión prácticamente ingobernable. En menos de un minuto emitieron el primer Mayday a la torre de Alberca, coincidiendo con la primera gran pérdida de control del vuelo. Y no sería la última, vendrían muchas más. Lo que estaba a punto de suceder con esta tripulación y estos pasajeros es de lo más aterrador que he leído en un registrador de datos de vuelo. Mientras intentaban controlar la aeronave y comunicaban el Mayday al control de tránsito aéreo. El avión pasaba de ascensos de más 20.000 pies por minuto a descensos de menos 16.000 pies por minuto, con cargas de más 4,5 G a menos 0,5 G. Fuerzas inmensas que afectaban a la estructura, mientras la aeronave llegaba incluso a quedar completamente invertida. Y solo puedo imaginar lo que sentía el capitán al intentar aplicar las maniobras de recuperación, la forma en que habían sido enseñados y entrenados en el simulador y desde que comenzaron a volar. Ahora, los mandos estaban haciendo exactamente lo contrario, y a veces cosas completamente inexplicables. Y además, no recibían ninguna indicación de falla. No había más advertencias que las del sistema de alerta de proximidad al suelo y las de ángulo de alabeo, además de todas las alarmas sonando. Pero no hay nada en lo que puedan ver en sus instrumentos que les explique por qué está ocurriendo esto.
Iban a tener que descifrarlo por sí mismos. Hay grabaciones de control aéreo que se conservaron de este vuelo. Y una vez más, voy a dejar el enlace al excelente video de Bass Aviation en la descripción. Pero es realmente desgarrador escucharlas, porque en las primeras llamadas se oye a la tripulación. La tripulación está pidiendo que les den vectores de radar hacia el mar para poder amerizar el avión y así aumentar sus posibilidades de supervivencia. Y sobre todo para evitar víctimas en tierra. Pero cada vez que control aéreo les daba un vector, en la pantalla de radar se veía que el avión giraba al lado contrario, sin hacer lo que ellos querían. Esta situación en la que el avión pasó por ciclos de ascensos y descensos extremos, giros y cargas G, continuó durante más de una hora. Me mareo solo de ver la gráfica de lo que estos pilotos pasaron, y no puedo imaginar cómo debió sentirse en la cabina mientras todo esto ocurría. Pero algo que realmente quiero enfatizar aquí, y que me impresionó mucho, fue que estos pilotos nunca dejaron de buscar soluciones. Nunca se rindieron. Siguieron intentando averiguar cómo controlar la aeronave. Aviate, ¿cierto? Primero volar y poner el avión bajo control. Porque entre estos extremos, en realidad, lograron nivelar el avión, lo que significaba que podían, mediante prueba y error, descubrir qué hacer para mantener la aeronave más o menos estable. Y no solo eso, también estaban trabajando y comunicándose muy bien entre ellos. Recuerda que dije que el tercer piloto, el que estaba en el jump seat, iba a ser clave en el resultado. Pues bien, durante todas estas maniobras extremas, él daba consejos, aportaba conocimiento técnico y demostraba gran dominio del avión al capitán. Además, servía de enlace entre la cabina y el pasajero que estaba en la parte trasera. Todo para intentar entender por qué la aeronave hacía esto. Y después de un tiempo, comienzan a darse cuenta de que el problema parece estar en los alerones y empiezan con esta solución de problemas muy temprano en el vuelo, apenas un minuto después de la primera indicación de fallas en el control de vuelo. Podemos ver en el registrador de datos que la tripulación cambia de ley normal a ley directa. Y lo que eso significa en el Embraer es que en el modo normal, las entradas del piloto pasan a través de una computadora de control de vuelo, un módulo de control de vuelo. Ese módulo tiene en cuenta la configuración del avión, la velocidad y modula la salida hacia las superficies de control. Pero si pasas a Direct Low, la entrada del piloto se traduce directamente a las superficies de control. Y el beneficio aquí parece haber sido que en la ley directa, cuando los pilotos introducían comandos en los alerones, parecía haber una pequeña zona muerta donde solo se activaban los alerones y no los spoilers de vuelo. Y aunque los alerones se movían en sentido contrario, seguía siendo mucho mejor que solo se movieran ellos, en vez de que actuaran alerones y spoilers en direcciones opuestas. Porque con eso la aeronave no puede ser controlada, así que en ley directa, la tripulación finalmente descubrió que si hacían movimientos muy pequeños en el alerón, entonces sí. Por ejemplo, al girar a la derecha, el avión tendía a inclinarse a la izquierda, pero al menos lo hacía de forma continua. Si movían un poco de más, de repente perdían el control de la aeronave. Lograron descifrar esto tras 1 hora y 15 minutos y justo en ese momento fueron interceptados por 2 cazas F-16 de la Fuerza Aérea Portuguesa, lo que trajo problemas adicionales para la tripulación. Te contaré lo que pasó con eso y cómo terminó este vuelo aterrador. Después de este mensaje de mi nuevo patrocinador, estoy feliz de tener a Manscaped como sponsor de este video. Manscaped es un proveedor de productos de cuidado masculino de altísima calidad y acaban de lanzar su más reciente recortadora, la Lawn Mower 4.0. La Lawn Mower es un dispositivo de precisión para el cuidado personal. Yo la uso, por ejemplo, para recortar mi barba, pero como tiene cuchillas cerámicas muy afiladas y tecnología Skin Safe, también puedes usarla en otras zonas. La Lawn Mower es resistente al agua, lo que significa que puedes usarla en la ducha o simplemente enjuagarla. Y además tiene una luz LED que ilumina el área que estás recortando, y me parece muy útil. Si eliges el paquete Performance 4.0, también recibirás la Weed Whacker, recortadora de nariz y orejas, más un tónico y desodorante íntimo para esas zonas especiales. Si te parece genial o piensas que es un buen regalo para tu pareja, usa el enlace en la descripción. Y el código MENTUR para un 20% de descuento. Tus bolas te lo agradecerán.
Tras 1 hora y 15 minutos, la tripulación ya empezaba a tener el avión bajo cierto control. También descubrieron que si mantenían los flaps en posición 1, unos 7 grados en el borde de salida y 15 grados de slats, eso les daba un pequeño margen adicional de maniobra. Ahora, es un poco arriesgado tener los flaps extendidos cuando se sabe que la aeronave va a estar sometida a este tipo de cargas G. Pero obviamente es mucho más preferible tener la aeronave bajo control y potencialmente dañarla que perder el control por completo. Ahora están maniobrando e intentando seguir los vectores de radar del control de tráfico aéreo que los dirigen hacia el sur, porque en el sur de Portugal ese día el clima era significativamente mejor. Recuerda que despegaron en condiciones climáticas muy malas y eso no les ayudó nada a resolver la situación. Al llegar a un clima más despejado, todo se volvía mucho más fácil. Pero al mismo tiempo, la defensa aérea portuguesa había enviado 2 cazas F-16 para interceptar y ayudar a la tripulación a navegar. El problema, sin embargo, es que cuando estos 2 F-16 se están acercando a la aeronave, olvidan apagar su TCAS. Así que la tripulación ahora tenía también todas las alarmas de TCAS sonando. Así que en la grabación del control de tránsito aéreo se puede escuchar cómo les dicen que, por favor, apaguen el TCAS. A partir de este punto, se trata menos de que la tripulación quiera amerizar el avión y más de encontrar un alterno adecuado para intentar aterrizar la aeronave. Inicialmente pensaron en desviarse a Faro, en el sur de Portugal, donde el clima era mejor. Pero Control Aéreo les sugirió ir a una base aérea llamada Beja, que estaba mucho más cerca. Así que la tripulación comienza a descender con la ayuda del caza hacia Beja y deciden que van a intentar volar una aproximación visual a la pista 19 derecha, la principal en Beja. Dicho y hecho, el capitán comenzó a alinearse con la pista. En las lecturas de vuelo se ve que nunca llegaron a estar realmente estabilizados. Se movían constantemente de izquierda a derecha sobre la línea central, y al acercarse se hizo evidente que no iba a poder estabilizar la aproximación. Así que tuvo que frustrar la aproximación con esta condición en los mandos de vuelo. Después de esa primera ida al aire, el primer oficial estaba tan exhausto físicamente por lo vivido que simplemente no podía continuar. Así que el capitán, que debía ser casi un superhombre, relevó a ese primer oficial y puso en su lugar al que estaba en el jump seat. Y entraron para una segunda aproximación visual. Ocurre lo mismo, se desestabilizan en la parte final de la aproximación y tienen que frustrar por segunda vez en el tercer intento de aproximación. La tripulación seguía sin lograr alinear la aeronave en el eje de pista 19 derecha, pero esta vez, al empezar a derivar a la izquierda, el capitán se dio cuenta de que estaba allí la pista 19 izquierda, algo más angosta, y pensó que podría posar la aeronave allí, así que apuntó hacia esa pista. A las 15:27. Casi 2 horas después del despegue inicial, la aeronave aterrizó a salvo en la pista 19 izquierda en Beja. Y en cuanto se detuvo por completo, volvió a aparecer en el ACAS el mensaje de falla Flight Controls No Dispatch. Gracias a sus habilidades, determinación y gran comunicación, la tripulación logró llevar la aeronave a tierra en una sola pieza, un logro fantástico. Solo hubo un herido. Uno de los pasajeros se torció levemente el tobillo. Todos estaban mareados y exhaustos tras la experiencia, pero más allá de eso, estaban bien. La aeronave, en cambio, no estaba bien. Cuando el equipo de mantenimiento la revisó, se dieron cuenta de que prácticamente todas las superficies de control, los flaps e incluso las alas habían estado sometidas a fuerzas fuera de los límites de diseño. También hay señales de arrugas en el fuselaje principal y cuando lo están examinando, solo el primer tercio de la aeronave estaba libre de daños. El avión fue declarado pérdida total y debía ser desguazado. Entonces, ¿por qué pasó esto? El equipo de investigación de accidentes, al ver que la aeronave estaba gravemente dañada, empezó a indagar cómo se había hecho el mantenimiento, y muy pronto encontraron deficiencias graves en la forma de trabajar de la organización portuguesa de mantenimiento. Hallaron problemas a nivel organizacional. No había suficiente cultura justa y los empleados no se sentían con la seguridad de reportar fallos a sus superiores. Y también había deficiencias generales en cómo se había realizado el trabajo y cómo se habían aprobado las órdenes de trabajo.
Además, Embraer debía reescribir algunos de sus manuales de mantenimiento para dejar más claro cómo conectar los cables de los alerones, para que no se cruzaran, que fue lo que ocurrió en este caso. Y también Air Astana debía implementar un programa de aceptación donde los pilotos encargados de recibir aeronaves tras mantenimiento tuvieran entrenamiento especial y límites de clima definidos. Además, los pilotos fueron señalados en parte porque no verificaron bien los mandos de vuelo antes de despegar. Si lo hubieran hecho, habrían evitado que todo esto sucediera. Pero en el informe final quedó muy claro también el fantástico trabajo que hicieron una vez en el aire, cómo se comunicaron y cómo trabajaron juntos. Un punto excelente con el que cerrar la historia. Mira este otro video sobre otro caso donde los mandos de vuelo no funcionaron como debían, pero por una razón completamente diferente. Y recuerda el acrónimo CLAS.